Hola, grabo este video para que discutamos un poco ese ejercicio para comprender lo que ocurre con el trabajo en condiciones de reversibilidad. Eso de que es el trabajo que tiene la magnitud máxima, ¿sí? Comparado desde luego con el trabajo en condiciones irreversibles. Entonces, bueno, el ejercicio en cuestión es esto que pongo acá arriba. Tenemos un mol de un gas ideal que se encuentra encerrado en un recipiente de paredes móviles. Inicialmente su temperatura es de 300 Kelvin y su presión de 5 atmósferas. Experimenta distintas transformaciones que lo llevan a un estado final en el que la temperatura es de 300 Kelvin, o sea, la misma que la inicial, pero la presión es de 2 atmósferas. O sea, si la temperatura es la misma y cambió la presión, que tuvo que haber cambiado el volumen. Bien. Calcule el cambio de energía interna, calor y trabajo para los caminos siguientes. ¿Sí? Sería la expansión isotérmica, la expansión contra una presión externa constante de 2 atmósferas, expansión contra una presión externa constante de 3 atmósferas y luego externa constante de 2 atmósferas, y expansión en 3 etapas contra presiones externas constantes de 4,5, 3 y 2 atmósferas. Bien, y hay que hacer los gráficos de presión versus volumen para la expansión reversible y las expansiones en etapas. Cómo se compara el trabajo involucrado en el proceso reversible con los de etapas, y calcule la magnitud del trabajo en etapas conforme se incrementa el número de etapas. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Bien, entonces, eh, este problema entonces hay que calcular cambio de energía interna, calor y trabajo para todos estos posibles caminos, ¿sí? 1, 2, 3 y 4. Vamos a centrarnos en la parte del trabajo, que es lo que me interesa que ustedes eh, piensen, trabajen más, y la parte de calor y de energía interna les queda a ustedes para que resuelvan. Cualquier cosa consultan, desde luego, ¿sí? Entonces, primero que nada, este sistema es un gas ideal y tenemos la condición inicial, que es 300 Kelvin y 5 atmósferas, y la condición final, que es 300 Kelvin y 2 atmósferas. Bien, entonces, lo que sabemos es que la temperatura inicial y la final son las mismas. Lo que difiere es la presión y por ende difiere el volumen. Entonces, lo que podemos hacer para tener caracterizado explícitamente al sistema, ¿sí? Para conocer las variables de estados de cada una de ellas, tenemos que calcular el volumen, ¿sí? Entonces, para eso usamos la ley de los gases ideales, como tengo aquí eh, mostrado, ¿sí? Entonces el volumen inicial sería, bueno, como la ley de los gases ideales es P por B igual a N por R por T, despejamos el volumen, que nos queda de esta forma, y reemplazamos los valores. El número de moles es un mol, la constante de los gases, la temperatura de 300 Kelvin y la presión del estado inicial, que inicialmente eran 5 atmósferas. ¿Sí? Eso nos da un volumen de 4,92 litros. Hacemos lo mismo con el volumen final. Entonces también despejamos el volumen de la ley de los gases ideales, reemplazamos los valores, un mol, la constante de los gases, la temperatura final, que es la misma que la inicial, y la presión final, que es de 2 atmósferas. Eso nos da un valor de 12,3 litros, lo cual tiene desde luego mucho sentido porque es una expansión, ¿sí? Entonces vamos de un volumen menor a un volumen mayor. Entonces, bien, eh, vamos a resolver entonces qué ocurre con la expansión isotérmica. Entonces, para eso acá tengo este extracto de las diapositivas de la clase. Entonces acá tenemos representado un diagrama de presión-volumen para un gas ideal, y esta es la isoterma, ¿sí? Entonces el proceso sería partir de este volumen B1 y llegar al volumen B2, que sería el volumen final, ¿sí? Entonces, como es un proceso isotérmico, eso significa que la temperatura es constante durante todo el proceso, por ende eh, está definida en cada instante de ese proceso, o sea que es un proceso que es reversible, ¿sí? Por ende, como es un proceso reversible, yo puedo dar un valor definido a la temperatura en cada punto, y por eso hago esta línea, digamos así, continua o regular, ¿sí? Suavizada, ¿sí?
si fuera irreversible, hago esa línea toda discontinua que representa el hecho de que yo no podría decir cuál es la temperatura exacta en un dado momento durante el proceso, porque el proceso, al ser irreversible, las variables de estado no tienen valores definidos. Pero este sí es reversible, ¿sí? Entonces por eso hago esta línea continua. Bien, entonces tenemos que calcular el trabajo, ¿sí? Para eso nos acordamos de que, como es un gas ideal, los gases ideales, la única forma que tienen de almacenar energía es en forma de la energía cinética de sus partículas, ya que por ser gases ideales no hay interacciones entre las partículas, ¿sí? O sea que no hay energía potencial de esas interacciones, es justamente porque son ideales, ¿sí? El modelo de gas ideal es que no hay interacción, ¿sí? Entonces solo puede almacenar energía cinética. Y la energía cinética es proporcional a la temperatura, o sea que la energía interna es una función de la temperatura directa, ¿sí? Entonces eso es lo que escribimos, que para un gas ideal la energía es proporcional a la temperatura. Por ende, si la temperatura no cambia, o sea que el delta T vale 0 en ese proceso, la energía interna no tiene que cambiar, o sea que el delta E vale 0, ¿sí? Y por la primera ley de la termodinámica, delta E es igual al calor más el trabajo, o sea que el calor es igual a menos el trabajo, que es lo que tenemos puesto aquí, ¿sí? Esto es un resultado que no vamos a usar ahora, pero bueno, de todas formas lo recordamos. Lo que vamos a usar es lo siguiente, que es el cálculo del trabajo para este proceso. Entonces, dedujimos en clases anteriores que el trabajo de expansión-compresión sigue esta fórmula siempre, ¿sí? Sea para un gas, para un líquido, para cualquier cosa que se pueda comprimir o expandir, sería la misma ecuación de acá, ¿sí? Que es menos la integral entre el volumen inicial y el final de la presión externa que se aplica al sistema por el diferencial de volumen, ¿sí? En este caso, como el proceso es reversible, eso significa que la presión externa es esencialmente idéntica a la presión interna, ¿sí? Porque las presiones siempre se mantienen semejantes, de manera tal de que, digamos, si uno quisiera revertir el proceso y en lugar de expandir, comprimir, con un cambio infinitesimal en la presión, ya podría ser la inversión del proceso, ¿sí? Entonces, estamos diciendo que numéricamente la presión externa es igual al valor de la presión interna, ¿sí? Difieren en una cantidad infinitesimal. Bueno, entonces lo que hacemos es reemplazar la presión externa por la variable presión interna, que sería la presión del sistema, y así nos queda la expresión para el trabajo para un proceso reversible. Entonces, para calcular esa magnitud tendremos que integrar, ¿sí? La dificultad con la integración acá es que la presión no es constante, no sale fuera de la integral como en otros casos que vimos. Justamente podemos ver en el gráfico acá a la izquierda que la presión está cambiando punto a punto a medida que transcurre el proceso, ¿sí? O sea que la presión es una función del volumen. Entonces, para integrar, ¿sí? Necesitamos tener la misma variable. Entonces lo que hacemos es escribir la presión en función del volumen y entonces sí integrar respecto del volumen. Entonces, para obtener la presión en función del volumen, apelamos a la ley de los gases ideales, ¿sí? P por V es igual a N por R por T, de donde despejamos la presión, ¿sí? Nos queda nRT sobre V. Entonces, en esta ecuación de acá hacemos el reemplazo y nos queda aquí lo de abajo. Y bueno, la temperatura, tanto como el número de moles y la constante de los gases son constantes, entonces salen fuera de la integral y nos queda la integral de diferencial de B sobre B, que es logaritmo natural del volumen final sobre el inicial, ¿sí? O sea, volumen 2 sobre volumen 1 usando estos nombres de variables. Entonces,
así nos quedó el trabajo para el proceso isotérmico. Lo que nos faltaría es hacer la cuenta con los datos que nos da el problema. Entonces el número de moles es 1 mol, R, que está aquí puesto este valor, la temperatura, que es de 300 Kelvin, y logaritmo natural del volumen 2 sobre volumen 1. El volumen 2, como habíamos calculado antes, era de 12,30 litros y el volumen 1 de 4,92 litros. Hecha esa cuenta y pasado a joules, multiplicando por el factor de conversión correspondiente, el resultado final nos queda menos 2285,41 joules, ¿sí? Desde luego, en lugar de hacer toda la cuenta en litro atmósfera y después multiplicarla por el factor de conversión para pasarla a joules, podríamos haber usado acá el valor de la constante de los gases en joules, o sea 8,314, y listo. Pero bueno, mantuve toda la resolución del problema usando el valor de R en atmósferas litros y bueno, así quedó. Entonces, bueno, ya tenemos entonces cuál sería la magnitud del trabajo para el proceso isotérmico. Ahora veamos qué pasa con los procesos en etapas. Entonces, para eso sería el punto 2. En ese punto es una expansión contra una presión externa constante de 2 atmósferas. Bien, entonces volvemos a la expresión del trabajo, que es la que tenemos aquí, y que esta es general, ¿sí? Esta de acá. Y como la presión externa es constante, entonces sale fuera de la integral y nos queda entonces la integral de diferencial de volumen, que es la diferencia del volumen, o sea, volumen final menos inicial, que es esta expresión que tengo aquí puesta a continuación, ¿sí? Entonces simplemente acá es muy sencillo, tenemos que reemplazar los valores. Entonces la presión externa es de 2 atmósferas, nos dice el problema, y el volumen final lo calculamos y nos dio 12,30 litros y el inicial 4,92 litros. Eso nos queda como resultado final menos 1496,52 joules, ¿sí? De nuevo hice la conversión de atmósfera a litro a joules. Entonces, bueno, una representación de lo que está pasando, la cuenta es muy sencilla, pero podemos ver lo que pasa gráficamente. Sería esto de aquí, ¿sí? Tenemos el mismo diagrama, tenemos un diagrama de presión-volumen, que es algo de lo que pide el enunciado del problema. Y entonces acá tenemos marcado el punto inicial, que es el que tiene un volumen de 4,92 litros y una presión de 5 atmósferas, que se ubica sobre la isoterma de 300 Kelvin. Y ubicado en la misma isoterma está el estado final, que tiene ese volumen de 12,30 litros, como podemos ver en el eje X, y la correspondiente presión es de 2 atmósferas, ¿sí? Entonces vamos de acá a acá. En el proceso anterior, el isotérmico, nos movíamos a través de la isoterma, pero en este caso no nos movemos por la isoterma, ¿sí? En realidad no podemos representar el proceso irreversible que tuvimos, que acabamos de calcular en una etapa, ¿sí? Contra una presión externa constante de 2 atmósferas. Justamente porque es irreversible. ¿Y por qué es irreversible? Bueno, porque fíjense que la presión externa es de 2 atmósferas y la interna es de 5 atmósferas. O sea, hay un gas que está en un recipiente con un pistón y el contenido de ese gas está a 5 atmósferas y se le opone una fuerza que da una presión de 2 atmósferas, ¿sí? O sea, una presión mucho menor. Entonces, ¿qué pasa si tenemos algo encerrado a 5 atmósferas contra una presión que se le opone de 2? Y se expande de golpe hasta que llega al estado final de 2 atmósferas, ¿sí? Que sería este de acá.
Entonces podríamos, si queremos representarlo en el diagrama, hacer esa línea discontinua que denota que no conocemos el valor exacto de la presión, del volumen ni de la temperatura a lo largo del proceso, ¿sí? En este caso yo no lo grafiqué, ¿sí? Lo que sí grafiqué es esta línea verde, que es el valor de la presión externa a lo largo del proceso, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Esta línea de acá no representa una variable del sistema, sino que es el valor de la presión externa puesto nada más para, con un propósito didáctico para que ustedes lo vean, ¿sí? Entonces, la curva azul y los puntos son variables propias del sistema. La curva verde representa la presión que ejerce el entorno sobre el sistema, ¿sí? No es una variable del sistema. Bien, lo que es importante es que, por un lado, se den cuenta de que, fíjense, la expresión del trabajo de expansión-compresión es la integral de presión externa diferencial de volumen, ¿sí? O sea que si la presión la puedo escribir como una función del volumen, entonces la integral de esa función sería el área bajo la curva, que representa esa función entre los límites especificados, ¿sí? Entonces, en el caso de el proceso isotérmico, la presión del sistema, o sea, perdón, la presión de la que estamos hablando acá, la presión externa, es igual a la presión interna, ¿sí? Que es la del sistema. Entonces, esa presión externa valía lo mismo que esta curva azul, ¿sí? Entonces, y esa curva azul es justamente una función del volumen. Entonces, el trabajo era toda esta área bajo la curva, entre justamente la curva y el valor 0 del eje Y, ¿sí? O sea, toda esta área de acá abajo. Y en el caso del proceso irreversible, en una etapa que acabamos de ver, también la presión la puedo escribir como una función del volumen, pero esa presión es constante, entonces la función es justamente una constante en función del volumen, que sería esta curva de acá abajo, la verde, ¿sí? Entonces el trabajo es el área bajo esta curva de acá, esta verde, ¿sí? Y como pueden ver, esta área es mucho más pequeña que el área bajo la curva azul, ¿sí? Lo cual es consistente con nuestros valores. Fíjense que la magnitud para el proceso en una etapa, o sea, bajo la curva verde, nos dio 1496, más o menos 1500, mientras que para el proceso irreversible nos dio más o menos menos 2300, ¿sí? Entonces esta magnitud es mucho más pequeña, ¿sí? Tiene sentido visto así gráficamente. Bien, ahora pasemos al proceso en dos etapas. Fíjense que es una expansión contra una presión externa constante de 3 atmósferas y luego contra una presión externa constante de 2 atmósferas. Eso sería lo que pongo acá abajo. Entonces, para eso, imagínense que este sistema, que es un gas ideal, está contenido en el recipiente con el pistón a una presión inicial de 5 atmósferas y se le opone una presión de 3 atmósferas, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer el sistema? Irreversiblemente se va a expandir de golpe hasta que la presión externa sea igual a la presión interna, ¿sí? La presión externa es de 3, o sea que el proceso se va a detener, esa etapa, cuando la presión interna sea de 3 atmósferas.
Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular cuál es el volumen que corresponde a esa presión de 3 atmósferas, ¿sí? Entonces, para eso, de nuevo, usamos la ley de los gases ideales. Acá puse entonces que queremos despejar el volumen 3, que sería el volumen correspondiente a una presión de 3 atmósferas, ¿sí? Lo mismo acá usé la misma notación, P3 sería que es la presión de 3 atmósferas. Entonces hacemos el reemplazo de los valores, la temperatura es de 300 Kelvin, la presión es justamente de 3 atmósferas y el volumen en cuestión entonces es 8,20 litros, ¿sí? Entonces eso es importante porque vamos a calcular el trabajo aplicando la ecuación de siempre, que es esta de acá, que como la presión externa es constante, sale fuera de la integral y nos queda así, pero en una etapa la presión externa va a valer 3 atmósferas y en la otra etapa va a valer 2 atmósferas. En la primera etapa, cuando esto vale 3 atmósferas, los volúmenes van a ser el inicial, que es 4,92 litros, pero el final va a ser el volumen correspondiente a cuando el sistema está en equilibrio mecánico, o sea que la presión interna es igual a la externa de 3 atmósferas, ¿sí? Que es el volumen que acabamos de calcular, 8,20 litros. ¿Bien? Y luego vamos a hacer entonces el cálculo del trabajo para la segunda etapa, donde la presión externa vale 2 atmósferas y los volúmenes van a ser el final, que es el volumen correspondiente a cuando el sistema tiene una presión de 2 atmósferas, que ya lo calculamos y es 12,30 litros, mientras que el volumen inicial va a ser el final de la etapa anterior, que es el que calculamos antes, 8,20 litros, ¿sí? Entonces, eso gráficamente lo podemos ver acá. Entonces, esta es la isoterma, el estado inicial y el final son los puntos rojos. Entonces, inicialmente hay una etapa que es una expansión contra una presión que vale 3 atmósferas, que es la línea naranja. Entonces, recuerden, estas líneas constantes que estoy haciendo acá abajo son presiones externas aplicadas, no es la presión del sistema, ¿sí? La presión del sistema yo no la puedo definir a lo largo del proceso porque es irreversible, ¿sí? Y en la segunda etapa, la presión que se le opone, la presión externa, es de 2 atmósferas, que es lo de acá. Bien, entonces, para calcular el trabajo usamos la expresión de antes. El trabajo es menos presión externa diferencial de volumen. Y bueno, hacemos las cuentas, ¿sí? Entonces, para la primera etapa la presión es de 3 atmósferas, el volumen final es de este de acá, que es 8,20, el que calculamos aquí, ¿sí? Y el inicial es este punto rojo, que es el 4,92 que habíamos calculado antes, y eso nos da este trabajo en joules. Y calculamos el trabajo para la segunda etapa, donde la presión es de 2 atmósferas, el volumen final es el que habíamos calculado antes, o sea, el del punto rojo, y el inicial es el final de la etapa anterior, que es el que calculamos aquí arriba, que sería este de acá, 8,20, ¿sí? Entonces el trabajo total sería la suma del trabajo involucrado en la primera etapa más el trabajo involucrado en la segunda etapa. Entonces hacemos la suma y nos da 1829,08 joules. Entonces, de nuevo, el trabajo lo podemos interpretar, como vemos en esta integral, como el área bajo la curva de un gráfico de presión externa versus volumen, ¿sí? Entonces, para la etapa 1 sería el área bajo esta curva naranja. Y para la etapa 2 sería el área bajo la curva de esta que es verde, ¿sí? Entonces podemos ver que esa área sumada, esta más esta, es mucho más que el área bajo la curva en el caso anterior de una expansión en una única etapa, que es esta de acá, ¿sí? Entonces,
el resultado que obtengamos acá se tiene que parecer mucho más al que vimos para el proceso isotérmico, ¿sí? Y justamente vemos que para dos etapas la magnitud es de 1829, mientras que para el proceso isotérmico era 2285. O sea, está lejos todavía, pero está mucho más cerca que en una sola etapa que nos había dado 1500 prácticamente, ¿sí? Bueno, entonces lo que sigue es que lo calculen para 3 etapas con estas presiones de acá y vean lo que pasa, ¿sí? Entonces yo voy a hacer esa cuenta, pero en lugar de usar esos valores voy a usar otros, simplemente porque me resulta más fácil para demostrar el punto que quiero mostrarles, ¿sí? Entonces para eso voy a esta otra hoja. Y entonces, lo que tengo acá graficado es lo que es esto que ven encerrado es el área bajo la curva de presión externa versus volumen, ¿sí? Entonces, esto de acá, esta área que queda acá encerrada, sería el trabajo para la expansión en una etapa contra una presión externa de 2 atmósferas. Bien, que habíamos visto que nos daba este valor de acá, casi 1500. Y esto de acá, que tengo graficado, que tengo calculado, es el trabajo para el proceso isotérmico, ¿sí? Que son 2285. Y acá tengo calculado el porcentaje que representa este trabajo en una etapa respecto del trabajo para el proceso isotérmico, ¿sí? O sea, estoy dividiendo esta área de acá bajo esta curva comparado con el área bajo la isoterma. Bien, entonces, para una sola etapa, el área es más o menos 65%. O sea, el trabajo en una sola etapa es el 65% del que sería si fuera reversible, ¿sí? O sea que el trabajo irreversible en una etapa es menor que el trabajo reversible, ¿sí? Menor en magnitud, quiero decir. Bien, ¿qué pasa si son dos etapas? Eso ya lo vimos. Entonces yo acá voy a cambiar, en lugar de una etapa, puse 2 etapas en esta planilla, ¿sí? Entonces esto nos da de esta forma. Yo lo que hago en lugar de usar los valores del enunciado para calcular la presión, o sea, la presión contra la que vamos a calcular el trabajo, es la que corresponde a un volumen que está a mitad de camino entre el volumen inicial y el volumen final, simplemente porque me resulta más fácil calcularlo, ¿sí? Para mostrarles el punto que necesito. Entonces, si queremos ver qué pasa en 3 etapas, voy a tomar esta diferencia de volumen, la voy a dividir en 3 partecitas y voy a calcular la presión correspondiente en la isoterma para cada uno de esos volúmenes, ¿sí? Lo mismo si tenemos, no sé, 4, entonces a ese intervalo de volúmenes lo dividimos en 4 porciones y calculamos la presión correspondiente y entonces el trabajo se hace contra esa presión externa correspondiente. Bien, ¿se entiende la idea? Entonces, ¿qué pasa entonces? Como dijimos, en una etapa tenemos un 65% del área total, o sea, un 65% de trabajo irreversible respecto del reversible. Si son 2 etapas, fíjense que eso ya se incrementa a un 79,5. ¿Qué pasa si son 3? Eso ya es 85,5. ¿Qué pasa si son 5? Nos estamos acercando más, es un 91%. Como pueden ver,
el área que estamos acumulando con nuestros procesos irreversibles se aproxima mucho más al área bajo la curva del proceso reversible. ¿Qué pasaría si fueran 10? Y ya estaríamos mucho más cerca, nos da un 95% del trabajo reversible. ¿Qué pasa si fueran 20? Estamos aún más cerca, ya 97, casi 98%. ¿Y qué pasa si son 50? Como pueden ver, haciendo 50 pasos, estaríamos en, 50 etapas, en un 99% del trabajo reversible, ¿sí? Por ende, ¿qué es la conclusión? Es que el trabajo reversible se obtiene como límite cuando el número de etapas en estos procesos irreversibles tiende a infinito, ¿sí? Entonces, si hacemos este delta de volumen un diferencial, en realidad, entonces vamos a obtener como valor de trabajo la misma magnitud del trabajo reversible. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces esto lo que ilustra es que justamente el trabajo reversible es máximo en magnitud cuando lo comparamos con algo irreversible. ¿Bien? Bueno, entonces, esas dos conclusiones. Uno, que el trabajo es igual al área bajo la curva de presión externa versus volumen, ¿sí? Y dos, que el trabajo va a ser máximo cuando el proceso es reversible.